Mi madre llamó exactamente a las 7:12 de la mañana. Justo cuando mi tarjeta desbloqueaba el torniquete de seguridad en la Torre Meridiano. «Estás cortada», dijo con una voz que no admitía réplica. La noche anterior. El fuerte agarre de mi padrastro Víctor Leal había dejado una marca violácea en mi muñeca. Ahora hábilmente escondida bajo la manga de mi blazer a medida. Ella no sabía que yo ya había dado el primer corte. No a su dinero, sino a la arteria vital de su imperio. Seccionada por una cláusula contractual que yo misma había redactado. Me llamo Elena Vargas. Tengo 32 años y soy directora de análisis de riesgos en Capital Meridiano. Esa mañana, como todas, Madrid amanecía envuelta en una niebla gris y húmeda que se pegaba a los rascacielos de acero y vidrio del skyline financiero del Cuatro Torres, amortiguando los sonidos de la ciudad que despertaba. La Torre Meridiano, nuestra sede central, parecía más una espada intentando rasgar las nubes que un edificio, un monumento al poder. Afilado y frío. El aire olía a asfalto mojado y gases de escape. El perfume característico del pulmón financiero de España. La llamada llegó puntualmente a las 7:12. La pantalla del móvil se iluminó con el nombre, mamá. Mi mano no tembló al contestar, la otra presionaba la tarjeta contra el lector óptico. La puerta de cristal se abrió con un siseo. «Estás cortada», repitió ella sin preámbulos. Sin un «buenos días». Solo aquellas 4 palabras pronunciadas con la frialdad de una sentencia judicial. Fue un hecho consumado. El cierre de cuentas. Su voz, tan conocida y al mismo tiempo tan lejana, resonaba en el vestíbulo de mármol blanco y cromo pulido, donde los pasos discretos de los primeros empleados creaban ecos suaves. Bajé la mirada hacia mi muñeca izquierda, donde asomaba apenas el moretón morado y azul bajo el puño de la camisa azul francés de hilo fino. El moretón no era de diseño. Instintivamente, tiré de la manga del blazer azul marino para cubrirlo por completo. Un gesto automático. Una forma de guardar intimidad. De borrar una verdad dolorosa. Nadie en Capital Meridiano lo vería. Solo verían a Elena Vargas. La mujer capaz de cuantificar desastres. De modelar el impacto financiero de una tormenta de nivel 5 o de un golpe de estado hostil hasta la 10ª decimal. No verían las huellas de la tormenta de anoche. La que había estallado dentro de las paredes respetables de nuestro hogar familiar. Él lo había hecho. Víctor Leal. Mi padrastro. El respetado presidente de Capital Meridiano. Me había agarrado la muñeca con una fuerza destinada a corregir. A disciplinar. Lo llamaba, moldear el carácter. Un eufemismo empresarial helado para la violencia. Trataba nuestro hogar como una extensión de su sala de juntas. Un anexo privado donde no aplicaban las reglas habituales ni las miradas indiscretas de las cámaras. Creía en el control absoluto. En dar forma a cada activo según su voluntad. Y yo, a sus ojos, no era más que otro activo que empezaba a mostrar signos de desobediencia. Respiré hondo. El aire refrigerado del vestíbulo llenó mis pulmones, limpio. Filtrado. Sin olor ni calor. Mentalmente anoté el dato en la hoja de cálculo interna que llevaba años construyendo. Llamada recibida a las 7:12. Asunto, ruptura financiera. Tono, definitivo. Era un reflejo. La costumbre arraigada de quien ha aprendido que la supervivencia depende de documentar todo. La prueba lo es todo. Es la base de cualquier caso. Ya sea para un tribunal o para conservar la cordura. La voz de mi madre volvió a crujir en el teléfono. Añadiendo una advertencia a su veredicto inicial, sé razonable. Elena. Víctor mantiene a esta familia respetable.
Nos sostiene a todos. ¿Sabes lo importante que son las apariencias en esta ciudad? Respetable. La palabra flotó entre nosotras como un escudo que ella usaba para desviar cualquier realidad incómoda. Nuestra familia no era una familia, era una marca cuidadosamente construida por mi madre. Carolina Leal. Y financiada por Víctor. Su cotización subía o bajaba según la percepción de estabilidad e influencia. Las brutalidades calladas de mi padrastro. Sus tiranías discretas. Eran simples fluctuaciones de mercado que había que suavizar. Ocultar a la vista pública en nombre de la confianza de los accionistas familiares. Caminé hacia los ascensores. Mis tacones marcando un ritmo firme y resuelto sobre el suelo pulido. El sonido era nítido. Definitivo. Ajusté el teléfono en la mano y mi voz salió tan calmada y medida como el aire que respiraba. Bien. Dije. Una sola palabra cargada de un peso que ella no entendería hasta más tarde. Mantenedlo respetable. Especialmente en la reunión del consejo a las 10. No esperé respuesta. Corté la llamada. El silencio que siguió sonó más fuerte que sus palabras. El plan ya estaba en marcha. Se había iniciado a las 10:03 de la noche anterior desde la tranquilidad encriptada de mi despacho en casa. Mientras el resto de Madrid dormía. Los engranajes habían girado toda la noche. Silenciosos e invisibles. Solo faltaba la activación pública final. La reunión de las 10 no era una negociación, era una detonación. Al entrar en el ascensor de acero reluciente, crucé la mirada con el guardia de seguridad. Un hombre de rostro amable llamado Arturo, cuya hija estaba solicitando plaza en la universidad pública. Le regalé una sonrisa pequeña y sincera. Buenos días. Arturo. Buenos días. Señora Vargas. Respondió él con calidez. No tenía ni idea. Nadie en aquella torre de cristal y ambición tenía ni idea de que la atmósfera del edificio estaba a punto de cambiar. El clima cuidadosamente controlado de Capital Meridiano iba a sufrir una caída de presión repentina. Violenta e irreversible. Todos creían que hoy era un martes cualquiera. Se equivocaban. Hoy era el día del ajuste de cuentas y yo había puesto en marcha el reloj. El ascensor subió con un deslizamiento silencioso y sin fricciones. Una cápsula hermética ascendiendo por la columna vertebral de la torre. Mi despacho en la planta 48 era un espacio minimalista de cristal y acero cepillado. Con vistas panorámicas al dosel brumoso de Madrid. La ciudad parecía un circuito impreso desde esa altura. Una red de caminos interconectados que zumbaban con energía invisible. Mi espacio estaba ordenado. Casi desnudo, un potente ordenador con 3 monitores mostrando flujos de datos del mercado. Una única suculenta perfectamente sana y nada más. Ni fotos familiares. Ni objetos personales. Mi vida allí era un conjunto de datos limpio. Sin contaminar por sentimentalismos. A mi madre, Carolina Leal, le habría horrorizado. Su mundo era el del lujo desordenado. De objetos seleccionados que contaban una historia de riqueza. Buen gusto y, sobre todo, virtud intachable. Era la reina indiscutible de la escena filantrópica madrileña, su rostro, hábilmente iluminado y con expresión de profunda preocupación. Aparecía en las páginas de Sociedad al menos una vez por semana. Carolina cortando la cinta de la nueva ala infantil del hospital. Carolina presidiendo la gala anual de la orquesta. Carolina recogiendo un premio por su incansable labor en las artes. Había construido una marca formidable sobre la idea del bien público. Una imagen tan meticulosamente diseñada como cualquier logotipo empresarial. Su caridad era su moneda de cambio. Su compasión. Una actuación por la que recibía ovaciones en pie.
No solo donaba dinero, encarnaba la idea misma de dar. Haciéndola hermosa, elegante y exclusiva. Desde niña aprendí que esa actuación iba mucho más allá del salón de baile. Nuestro hogar era otro escenario. Después de que se casara con Víctor, cada cena familiar se convertía en una sesión de planificación estratégica. Una audición sutil pero implacable. Víctor, sentado a la cabecera de la larga mesa de caoba, no era una figura paterna, sino un presidente dirigiendo un consejo. No preguntaba por nuestro día, evaluaba nuestro valor. Sus preguntas estaban diseñadas para probar lealtad, para detectar disidencia. «Elena», decía, girando una copa de vino tinto intenso. «¿Qué opinas de las nuevas normativas de zonificación en el centro? Un poco restrictivas. ¿No crees?». Una pregunta aparentemente inocente. Pero la respuesta correcta no era una opinión, era un eco de la suya. Una señal de alineación. El silencio también era válido. A menudo el más seguro. Se registraba como cumplimiento neutral. La respuesta equivocada. Una opinión distinta. Se anotaba como riesgo. Como posible pasivo futuro. Aprendí a hablar en probabilidades e hipótesis. A construir escapatorias retóricas en cada frase. Nuestra casa era un museo de logros. Diplomas, trofeos y premios cívicos cubrían las paredes del estudio, brillando bajo luces empotradas. Eran accesorios. Pruebas tangibles del éxito de los Leal. Una vez los conté, 37 placas y certificados. Luego conté las salidas de emergencia, 4. La proporción siempre me pareció significativa. Un dato crudo sobre la arquitectura de mi infancia. Éramos una familia hecha para exhibirse. No para escapar. Mi madre estaba orgullosa de mi inteligencia. Pero de una forma posesiva. Como si tuviera la patente de mi mente. «Eres tan brillante». «¿Cariño?», decía, apoyando ligeramente la mano en mi hombro. Sus anillos fríos contra mi piel. Pero el elogio siempre venía seguido de una advertencia. Un recordatorio suave pero firme de mis obligaciones. Solo recuerda ser diplomática. No podemos permitirnos solas. No avergüences a la familia. Avergonzar a la familia significaba discrepar de Víctor en público. Significaba cuestionar la narrativa. Significaba ser cualquier cosa menos una filial impecable y de alto rendimiento de la marca Leal. Cuando me gradué como la mejor de mi promoción con un doctorado en finanzas cuantitativas, Víctor vio una oportunidad. Me incorporó a Capital Meridiano. No con el orgullo de un padrastro, sino con el cálculo astuto de un consejero delegado que adquiere un activo valioso. Recuerdo mi primera reunión del consejo. Se puso a mi lado. Una mano en mi espalda. Y me presentó no como su hijastra, sino como una contratación estratégica. «Esta es Elena Vargas», anunció a la sala de hombres con trajes grises. Su trabajo en modelado predictivo es inigualable. Representa una mejora significativa para nuestras capacidades de gestión de riesgos. Un verdadero ejemplo de nuestro compromiso con la diversidad de talento. No era familia. Era un ejemplo de diversidad de talento. Era un punto destacado en su informe anual. Una casilla demográfica que hacía que la empresa pareciera progresista. Y yo entendía perfectamente mi papel, ser brillante. Pero callada, construir el motor. Pero nunca tocar el volante. El día que mi madre se casó con Víctor fue el día en que su afecto quedó irrevocablemente ligado al mercado. Su amor. Su aprobación. Su misma presencia emocional empezó a fluctuar según los estados de ánimo de Víctor. Según los resultados trimestrales de la empresa.
según el IBEX 35. Lo veía no como un hombre, sino como una cartera que había que gestionar, proteger y hacer crecer a cualquier precio. Mi propia felicidad, mi bienestar, se convirtieron en indicadores secundarios. Datos solo relevantes en la medida en que afectaban a la inversión principal. Aprendí que en nuestra familia las palabras dulces eran solo música de fondo. La verdadera conversación era sobre poder y quien sostenía el micrófono siempre era Víctor. Así que me adapté. Me convertí en analista de riesgos de mi propia vida. Empecé a recopilar datos. Cada correo condescendiente de Víctor, con su marca de tiempo y su redacción cuidadosamente negable, se guardaba en una carpeta encriptada segura. Cada recibo de una cena benéfica que en realidad era un evento de lobby se escaneaba y archivaba. Cada llamada en la que mi madre elegía su narrativa sobre mi realidad se anotaba en un libro mayor mental. Sus hábitos. La complicidad de ella. Sus patrones compartidos, todo se convirtió en un conjunto de datos. Estaba construyendo un modelo no de volatilidad de mercado, sino de mi propia vida. Buscando patrones. Puntos de apalancamiento. El punto preciso de fallo sistémico. En el espejo del baño de la oficina. Bajo las luces fluorescentes frías e implacables. Practicaba mi expresión. No practicaba una sonrisa de felicidad o calidez. Perfeccionaba la sonrisa de neutralidad estratégica. La sonrisa, no sé nada. Era una expresión agradable. Plácida. Las comisuras de la boca apenas curvadas lo suficiente para señalar cumplimiento. Los ojos tranquilos e indescifrables. Era el rostro de la ejecutiva junior que se sienta en la esquina de la sala de juntas tomando notas. Invisible y subestimada. Era el rostro de quien lo entiende todo pero no revela nada. Era la máscara más segura que podía llevar mientras esperaba el momento adecuado. La alineación perfecta de oportunidad y apalancamiento. ¿Y ese momento? Ese momento perfecto. Hermoso y catastrófico. No estaba en una grabación secreta ni en un documento robado, sino en un párrafo técnico pasado por alto. Estaba oculto a plena vista en la página 37 del acuerdo interno de licencia del software propietario que yo había diseñado. Una sola cláusula enterrada en un mar de jerga legal. Una cláusula que todos habían firmado sin pensárselo dos veces porque confiaban en los números y despreciaban las notas a pie de página. Veían mi trabajo. Pero nunca me veían realmente a mí. Y en esa omisión me lo habían dado todo. La clave no era enfrentarme a Víctor en sus términos. En una discusión a gritos a puerta cerrada. La clave era volver su propio sistema, el mundo frío. Imparcial y basado en reglas que él veneraba, en su contra. El momento estaba casi aquí. Y todo gracias a unas líneas de código y a un interruptor de emergencia contractual que yo misma había escrito. El corazón de Capital Meridiano no son los operadores en la planta ni los analistas en sus despachos acristalados. Ni siquiera es Víctor Leal. El corazón de la firma. El sistema nervioso central que regula el flujo de miles de millones de euros cada día. Es un algoritmo. Mi algoritmo. Lo llamo Atlas 9. Lo diseñé desde cero. Un modelo predictivo de liquidez capaz de ejecutar millones de simulaciones de estrés por segundo. Anticipa shocks de mercado. Reasigna capital para mitigar riesgos y optimiza las funciones de tesorería con una eficiencia que ningún equipo humano podría igualar. Es, sin exageración, el activo propietario más valioso que posee Capital Meridiano. Víctor presume de su rendimiento en las juntas de accionistas. Simplemente nunca entendió cómo funcionaba realmente. Cuando entregué el producto terminado, venía con un grueso acuerdo interno de licencia y operaciones. Un documento que yo misma redacté con la ayuda de un abogado externo muy discreto y muy caro. Era denso.
lleno de especificaciones técnicas, parámetros operativos y lenguaje legal estándar. Y enterrada en sus páginas, bajo el encabezado inocuo, Protocolos de Integridad del Sistema, estaba la sección 14. Subsección D. Yo la apodé, el interruptor ético. El lenguaje era preciso, clínico y envuelto en suficiente jerga corporativa para que a un regulador se le nublaran los ojos. Estipulaba que, en caso de incumplimiento ético verificado a nivel ejecutivo, definido en un anexo que incluía, entre otras cosas, malversación financiera, apropiación indebida de fondos o prácticas coercitivas que resultaran en movimientos de capital no estándar, Atlas 9 debía realizar una respuesta automatizada a nivel de todo el sistema. Esta respuesta se llamaba modo niebla. Al activarse, el modo niebla hacía tres cosas de forma instantánea e irrevocable. Primero, congelaba todas las funciones de asignación algorítmica de capital de Atlas 9, cortando literalmente las arterias financieras de la firma. Segundo, enviaba una notificación automatizada prioritaria e inapelable a todos los miembros del Consejo de Administración y a la firma auditora independiente de Capital Meridiano, citando una violación crítica del protocolo ético. Tercero, activaba una cláusula obligatoria e innegociable en el contrato de los auditores, obligándolos a iniciar una investigación forense inmediata e independiente. Nadie lo leyó con atención. Veían el encabezado, Protocolos de Integridad del Sistema, y asumían que se trataba de ciberseguridad o corrupción de datos. Confiaban en mí, la chica brillante y callada de la esquina, para proteger el activo. Veían mi meticulosidad como diligencia, no como la construcción cuidadosa de una jaula. En su mundo de apretones de manos de miles de millones y acuerdos entre bastidores, creían en los números, no en las notas a pie de página. Leían por encima, inicialaban, firmaban y, con sus firmas, me entregaron la espada. Construí otras salvaguardas también. Durante los últimos 2 años, cada informe sensible generado por Atlas 9 llevaba incrustada una micromarca de agua única. Es una forma de esteganografía. Una capa de ruido estadísticamente insignificante. Unos pocos puntos de datos alterados en la quinta o sexta decimal. Imperceptible al ojo humano, pero fácilmente detectable por un algoritmo correspondiente. Cada ejecutivo con acceso a esos informes, Víctor, el director financiero, el consejero jurídico, recibía una versión con su propio patrón de ruido único. Era una huella digital. Si algún documento se filtraba, podía rastrearlo hasta su origen con absoluta certeza. El catalizador llegó anoche, poco antes de la medianoche. Víctor envió una directiva prioritaria al Departamento de Tesorería. La instrucción era canalizar 240 millones de euros a través de un fideicomiso designado. El nombre del fideicomiso era Fideicomiso Huerta Azul. Sonaba tan sano, tan filantrópico, como un fondo para preservar parques o patrocinar comedores escolares. Pero la operación no era una inversión estándar. Estaba estructurada como un conducto diseñado para entrar y salir rápidamente. Una maniobra destinada a ocultar su origen y destino. Atlas 9, cuyo propósito es precisamente detectar y marcar desviaciones de patrón, lo detectó al instante. La transferencia era anómala. El protocolo de escaneo profundo del algoritmo siguió el rastro del dinero desde el fideicomiso Huerta Azul hasta su beneficiario final. El nombre de esa entidad era la Liga de Ayuda de la Huerta. Una sociedad pantalla registrada en el registro mercantil hacía menos de 6 meses. Atlas 9 extrajo sus documentos de constitución de los servidores públicos. Solo había un nombre en el acta fundacional. Una persona con autoridad única de firma sobre sus cuentas, CL.
Carolina Leal. Mi madre. Las piezas encajaron con la fría certeza de un cerrojo al cerrarse. La pared cuidadosamente construida entre los negocios corporativos de Víctor y la obra benéfica de mi madre era una ficción. Esto era blanqueo de capitales. Puro y simple. Usando la imagen pública de ella como escudo. No dudé. A las 10:03 de la noche. Desde mi terminal encriptado de casa. Compilé el informe de anomalía de Atlas 9. Los registros de la transferencia y los documentos de constitución de la Liga de Ayuda de la Huerta en un solo archivo. Lo adjunté a un informe de incidente formal citando una violación directa de la cláusula 10 del Código de Conducta de Capital Meridiano y marcando un posible disparador del protocolo de la sección 14D. Lo envié a la bandeja segura y monitorizada del presidente del Comité de Ética del Consejo. El protocolo de verificación del sistema es automatizado para evitar falsos positivos. Requiere triangulación de 3 fuentes independientes antes de que se pueda armar el interruptor. Mi informe fue la primera fuente. La segunda llegó momentos después cuando el sistema cruzó mi informe con los propios registros internos de tesorería, confirmando la existencia y detalles de la directiva de Víctor. La tercera fuente se activó a las 6:58 de la mañana cuando un algoritmo de cumplimiento de nivel inferior. Un programa simple diseñado para monitorizar tamaños de transferencia inusuales. También marcó la operación de 240 millones de euros. 3 fuentes independientes corroborando la anomalía. Triangulación completa. A las 7:05 de la mañana apareció una alerta automatizada del sistema en mi terminal seguro. Una sola línea de texto en verde, protocolo modo niebla armado y a la espera de orden ejecutiva. La belleza del mecanismo es que yo no tengo que pulsar el botón. Lo diseñé para que mi mano permaneciera limpia. El Comité de Ética. Al recibir un informe de incidente verificado de esta magnitud, está obligado por los propios estatutos de gobernanza del Consejo a convocar una sesión de emergencia. Están obligados a abordar el asunto. Tienen el informe. Tienen la prueba y su única vía contractual es reconocer la violación y activar el protocolo. Ellos pulsarán el botón por mí. A la vista de todo el Consejo. Lo único que tuve que hacer fue programar la reunión. Abrí mi calendario. Creé un nuevo evento para las 10. Invité a todos los miembros del Consejo. Al consejero jurídico y a Víctor. Para el asunto elegí un nombre estéril. Profesional y escalofriantemente preciso, reunión urgente del Consejo Flujos Huerta. Las horas entre la llamada de mi madre a las 7:12 y la reunión del Consejo a las 10 no fueron de espera. Fueron de preparación. Mi campo de batalla no era la sala física del Consejo, sino una virtual que había construido con el cuidado meticuloso de una maestra estratega. Era una sala de datos segura. Una fortaleza digital accesible solo mediante claves criptográficas únicas de un solo uso. La llamé lirio de junio. Los lirios eran las flores favoritas de mi madre. Las que usaba para llenar la casa antes de que el gusto de Víctor por las calas severas y arquitectónicas tomara precedencia. El nombre era una pequeña y cruel pieza de poesía que solo yo entendería. Dentro del lirio de junio. La evidencia estaba dispuesta con precisión quirúrgica. Estaban los registros brutos de transacciones de tesorería. El informe completo de anomalía de Atlas 9 con sus diagramas de flujo predictivos mostrando el camino del dinero. El acuerdo completo y sin censurar del fideicomiso Huerta Azul y los papeles de constitución de la Liga de Ayuda de la Huerta. Era una narrativa completa del delito contada en el lenguaje frío e irrefutable de datos y expedientes legales. Pero la evidencia misma era solo la primera capa de la trampa. Cada archivo dentro de la sala de datos llevaba una marca de agua dinámica multicapa. Para el observador casual era invisible. Pero estaba allí. Un fantasma en la máquina. Y era reactiva. Si alguien intentaba hacer una captura de pantalla o imprimir el documento a PDF,
El patrón de ruido digital imperceptible que había incrustado en cada informe se reconfiguraría al instante en un código de barras QR visible en el encabezado del documento. Escanear ese código revelaría el momento exacto de la captura. La dirección IP, el ID del dispositivo y la clave de acceso única usada para ver el archivo. Era una prueba que se autodenunciaba. El acto de robarla sería el acto de confesar. Luego creé 2 portales de acceso separados a la sala Lirio de junio. El primero era para Víctor. Su versión del acuerdo del fideicomiso Huerta Azul contenía un defecto sutil y deliberado. En la página 12. En el denso bloque de texto que detallaba poderes de firma. Había alterado una sola frase en la línea 47, donde el documento original decía, verificado por la clave criptográfica del firmante. La versión de Víctor decía, verificado por la clave simbólica del firmante. Era una distinción sin sentido para un profano. Un pequeño grano semántico. Pero para un auditor legal o forense era una señal flagrante de manipulación de documento. Una bandera roja que podía invalidar todo el acuerdo. Era el equivalente digital de un billete marcado. A las 8:15 de la mañana le envié un correo desde mi cuenta de Capital Meridiano. Asunto: preparación urgente sesión Consejo 10:00. El cuerpo era breve y profesional, Víctor. Antes de la reunión de las 10. Por favor revisa los documentos de flujo en la sala de datos segura cuyo enlace está abajo. Creo que querrás revisar especialmente los acuerdos de fideicomiso. Elena. El segundo portal era para mi madre. Su enlace de acceso se envió a su correo personal. Mi mensaje para ella era distinto. No era profesional. Era personal. Mamá. Supongo que querrás estar preparada para hablar de tus actividades benéficas. Siempre has insistido en la importancia de la rendición de cuentas oportuna. Puedes revisar los registros de donaciones aquí. Pulsé enviar. La palabra, rendición de cuentas, fue un proyectil dirigido. Me recosté. Los ojos fijos en el registro de accesos en vivo de la sala de datos. La pantalla era un terminal negro simple con un cursor parpadeante. Era como observar un monitor cardíaco. Esperando un pico. Los minutos pasaban, 8:16. 8:18. 8:20. Luego. A las 8:21. Apareció una nueva línea de texto. Clave de acceso V77B1 autenticada. Usuario V. Leal. IP 72.14.213.99. Visualizando PDF fideicomiso Huerta Azul. Estaba dentro. Mi pulso se mantuvo estable. Una segunda línea apareció momentos después. Acción exportar a PDF iniciada. Estaba picando el anzuelo. Exportación completa. Suma de comprobación coincide con variante V77B1. El sistema registró la dirección MAC única de su dispositivo. Una huella hardware que no se podía falsificar. Lo tenía. El billete marcado estaba en su bolsillo. El siguiente paso era automatizado. Un script que había escrito y programado la noche anterior. A las 8:39 exactamente. Un nuevo correo se envió desde una cuenta temporal de ProtonMail no rastreable. El destinatario era Marcos Torres. El periodista financiero más implacable del Diario Financiero de Madrid. El correo no tenía texto corporal. Solo contenía un adjunto, la versión PDF del acuerdo del fideicomiso Huerta Azul que Víctor había descargado 18 minutos antes. Completo con su marca de agua única y el error sutil de la línea 47. El primer temblor llegó a mi teléfono de escritorio a las 8:41. El identificador mostraba que era Diego Vega. El consejero jurídico jefe de Capital Meridiano. Era un hombre nervioso que sobrevivía a base de antiácidos y miedo a Víctor.
Elena, dijo, con voz tensa por un pánico mal disimulado. Estoy mirando la agenda de la reunión de las 10. He estado revisando algunos de nuestros acuerdos internos de software. Solo por diligencia debida a ese protocolo. La sección 14 de la licencia de Atlas 9 es realmente una cláusula activa y ejecutable. Giré mi silla para mirar el cielo gris e indiferente. Dejé que el silencio colgara en el aire un segundo de más solo para verlo retorcerse al otro lado de la línea. Diego, dije. Mi voz calmada y fría. Un contraste marcado con la suya. Hoy sería un muy buen día para leer tus contratos con atención. Colgué antes de que pudiera responder. Me levanté y caminé hasta la ventana de suelo a techo de mi despacho. Mi reflejo me devolvió la mirada. Una silueta contra la ciudad. Alisé la manga de mi blazer. La lana fina cubriendo la piel magullada de mi muñeca. El dolor sordo y apagado era un recordatorio físico de anoche. Era real. La violencia. La humillación. La rabia fría que se había solidificado en este plan. Todo era real. Pero también era inadmisible. Nunca les mostraría el moretón. Nunca hablaría de lo que él hizo. Hacerlo sería enmarcar esto como un agravio personal. Un drama familiar desordenado. Me convertiría en víctima. Yo no era una víctima. Era una estratega. Mi arma no era mi dolor. Mi arma era su propia arrogancia. Su creencia de que los detalles eran para la gente pequeña. De que los contratos eran meras formalidades que se podían ignorar. Mi poder no residía en apelar a la emoción o la simpatía. Residía en la mecánica fría y dura del sistema que él había construido. Estaba escondido en la letra pequeña. Residía en la colocación precisa de una coma. La definición específica de un término. La lógica inquebrantable de una cláusula. Era un arma hecha de puntuación. Y cada punto final en aquel acuerdo de licencia de 20 páginas. Apuntaba ahora directamente al corazón del fideicomiso Huerta Azul. Los acontecimientos de esta mañana se pusieron en marcha por una sola palabra, ¿no? Anoche, Víctor me había convocado a su estudio. Es una habitación panelada en madera oscura. Que olía a cuero viejo y a su whisky escocés caro. Deslizó una tableta sobre la vasta superficie pulida de su escritorio. En la pantalla había una aprobación de transferencia en lote. Una serie de sumas de 7 cifras moviéndose entre varias sociedades offshore antes de su destino final. El enrutamiento estaba intencionadamente enrevesado. Diseñado para ser una pesadilla contable. Era un clásico juego de manos de cáscaras. ¿Firma esto?, dijo. No era una petición. Revisé los códigos de transacción. Mi mente cruzando referencias con los parámetros de riesgo de Atlas 9. Estaban marcados. Todos. No puedo, dije. Con voz uniforme. Estas transferencias no cumplen los umbrales de cumplimiento. Atlas 9 las pondría en cuarentena al instante. Entonces crea una anulación. Respondió él. Su voz bajando a un gruñido bajo y peligroso. Tú diseñaste el sistema. Haz que haga lo que se le ordena. Los registros de anulación son inmutables y van directamente al comité de auditoría. Respondí con calma. No la autorizaré. No describiré los momentos que siguieron con detalle gráfico. El recuerdo no es una historia para contar por su valor de shock. Es un dato. Hubo el sonido percusivo agudo de su pesado vaso de cristal golpeando el posavasos de mármol. Hubo el crujido de su silla de cuero cuando se levantó. Hubo la sensación de su mano. No golpeando, sino cerrándose alrededor de mi muñeca. Su pulgar presionando los huesos delicados.
La presión era inmensa. Una exhibición silenciosa y aplastante de dominio físico. Su rostro estaba cerca. Su aliento olía a whisky y a derecho divino. Eres un activo de esta familia. Siseó. Su voz un susurro venenoso. Aprenderás a cumplir tu función. Me soltó tan repentinamente como me había agarrado. No tropecé. No grité. Simplemente sostuve su mirada un momento. Mi propia expresión una pizarra en blanco. Luego me di la vuelta y salí del estudio. Fui directamente a mi dormitorio y cerré con llave. El clic del cerrojo fue la primera bocanada de aire después de haber estado bajo el agua. Mi mano temblaba. No de miedo, sino por una oleada de adrenalina fría y pura. Me quedé en el centro de la habitación, obligando a mi respiración a ralentizarse y estabilizarse. Luego me puse a trabajar. Primero encendí la lámpara de la mesita de noche. La incliné para la luz más clara y sostuve mi muñeca bajo ella. La piel ya empezaba a mostrar un lienzo enfermizo de rojo y morado. Saqué mi teléfono. Abrí la cámara y capturé 3 imágenes de alta resolución desde ángulos diferentes. Las comprobé por enfoque y claridad. Eran perfectas. Las subí a un servidor en la nube triple encriptado en una carpeta etiquetada, contingencia, y luego las borré permanentemente de mi dispositivo. Esas imágenes no eran para redes sociales. Ni para un post dramático sobre mi dolor secreto. Eran prueba. Privada. Con marca de tiempo y segura. Por un momento consideré llamar al 112. El pensamiento fue un breve destello convencional en la maquinaria fría de mi mente. Podría haberlo hecho arrestar por agresión. Habría sido un escándalo público. Se convertiría en un titular sensacionalista. Ejecutiva tecnológica acusa a su padrastro consejero delegado de abuso. Mi madre quedaría devastada. Los abogados lo pintarían como una disputa familiar histérica. Él me retrataría como una hija inestable y vengativa. En ese terreno, su poder, su dinero y su ejército de expertos en relaciones públicas me aplastarían. Convertiría mi trauma en un espectáculo y saldría como víctima. No. Esa no era la respuesta. No fue la debilidad lo que detuvo mi mano de marcar. Fue estrategia. No lucharía contra él en el barro de un escándalo público. Un campo de batalla de su propia elección. Lucharía contra él donde vivía. Donde era más vulnerable. Donde su poder era absoluto y por tanto más frágil. Lucharía contra él en el balance. Me senté en mi escritorio y abrí el portátil. Mi primera acción fue redactar un informe de incidente formal. No lo dirigí a la policía. Lo dirigí a través del protocolo interno de denunciantes de la empresa. Al jefe de recursos humanos y al presidente del comité de ética. Mi lenguaje estaba desprovisto de emoción. Expuse los hechos. A las 10:47 de la noche del 15 de octubre. En su despacho doméstico. El presidente Víctor Leal intentó coaccionarme para autorizar una serie de transferencias financieras no conformes. Cuando me negué, citando mi deber fiduciario hacia la empresa, respondió con un acto coercitivo físico destinado a intimidarme y obligarme a firmar. Adjunté los números de las transferencias en lote. No adjunté las fotos de mi muñeca. Esto no era sobre agresión. Era sobre malversación corporativa. El acto físico era solo prueba de la presión que aplicó para forzar un delito financiero. A continuación abrí mi archivo personal seguro. El que llamaba, Libro Mayor de Patrón de Coacción. Lo llevaba construyendo años. En él documentaba cada instancia de su extralimitación. Sus amenazas veladas. Sus exigencias de que doblara las reglas. Mi prueba no era mi memoria.
Era metadatos. Eran las marcas de tiempo de correos enviados después de medianoche. Era el historial de revisiones en documentos donde había intentado alterar parámetros de riesgo. Eran los registros de servidor mostrando sus intentos de acceder a partes restringidas del código fuente de Atlas 9. Añadí el incidente de anoche completo con la marca de tiempo precisa de mi negativa registrada por el sistema de seguridad al salir de su estudio. Era otro dato en una tendencia muy clara. Muy condenatoria. Luego vino el movimiento más crítico de la noche. Fue el acto que verdaderamente cortaría los lazos. Abrí un portal de servicios legales y saqué un documento que había preparado meses atrás. Era una cesión de derechos de propiedad intelectual con una serie de firmas digitales autenticadas por escaneo biométrico. Transferí legalmente la patente y todos los derechos de propiedad del sistema Atlas 9 desde mí misma. Elena Vargas. A un fideicomiso. El fideicomiso se llamaba Fondo Guardián del Gorrión. Era una fundación benéfica que yo había constituido con un único propósito declarado: financiar los planes de jubilación y beneficios de los empleados no ejecutivos de Capital Meridiano. En el estatuto del fideicomiso había una cláusula específica a prueba de balas que mi abogado había redactado, mi madre, Carolina Leal. Quedaba explícita e irrevocablemente excluida de servir jamás como fideicomisaria, beneficiaria o consultora del fondo. Con ese clic final, la corté a ella. No de su asignación, sino de la fuente. Cualquier beneficio futuro, derechos de licencia o dividendos generados por mi creación, el corazón financiero de Capital Meridiano, fluirían ahora a las mismas personas que Víctor veía como engranajes desechables en su máquina. Mi madre, que había atado su vida y su lealtad a su riqueza, quedaba ahora cortafuegos del activo más valioso que él creía controlar. Mi acto final fue abrir un procesador de texto. Tecleé un documento simple de una página. Era una declaración legal. Yo, Elena Vargas, por la presente renuncio para siempre a cualquier reclamación, beneficio o interés presente o futuro derivado del fideicomiso familiar leal o de cualquier otro vehículo financiero, fondo o entidad establecida por o que lleve la firma de Víctor Leal o Carolina Leal. Imprimí la única página. El zumbido suave de la impresora fue el único sonido en la habitación. Doblé el papel caliente en un cuadrado pulcro y lo metí en el bolsillo interior de mi blazer, el que había preparado para la mañana cuando mi madre llamó a las 7:12 para decirme que estaba cortada. Ella llegaba horas tarde. Sus palabras eran vacías. Un eco de un poder que ya no tenía. La verdadera ruptura no había sido su pronunciamiento por teléfono. Había sido mi serie silenciosa y deliberada de pulsaciones de teclas en la madrugada. Cuando dije en la quietud de mi propia mente que yo la corté primero. Esto es lo que quise decir. No solo la corté de mi vida. Corté el cordón que la conectaba a su dinero sucio. La dejaba solo con la marca que tanto había trabajado por construir. Y estaba a punto de demostrar que sus cimientos estaban podridos hasta el núcleo. La reacción en cadena no empezó con un estruendo, sino con una sola línea de texto apareciendo en un registro de monitorización seguro en mi tercer monitor. Tenía abierta la ventana del terminal, mostrando una transmisión en vivo del sistema interno de gestión de casos del Comité de Ética. Eran las 9:12. Expediente EX 734 estado actualizado a verificado. Umbral de evidencia alcanzado. El sistema, por su propia lógica imparcial y rígida, había confirmado la validez de la amenaza. Había cruzado las 3 corrientes de datos independientes que yo le había proporcionado. La primera era la sala Lirio de junio. Un universo autosuficiente de pruebas. La segunda eran los registros inmutables del propio sistema de la firma, que registraban la directiva de Víctor al Departamento de Tesorería con una marca de tiempo que no se podía alterar. La tercera, y la clave final,
Había sido una declaración jurada de un empleado senior de tesorería. Un hombre callado y meticuloso cercano a la jubilación al que Víctor había intimidado durante años. Le había enviado un mensaje anónimo y encriptado anoche, pidiéndole simplemente que cumpliera con su deber legal de reportar irregularidades. Su conciencia y su proximidad a la pensión hicieron el resto. Presentó una preocupación formal ante cumplimiento a las 8:30. 3 fuentes trianguladas. Irrefutables. El protocolo estaba ahora activo. Durante 6 minutos el sistema permaneció en silencio mientras ejecutaba sus diagnósticos finales, confirmando que se habían cumplido todas las condiciones de la sección 14D. Se estaba preparando para arrancar el nervio central del cuerpo de la firma. Yo no hice nada. Simplemente observé el cursor parpadeando, las manos descansando sobre el teclado. Era una científica observando una reacción, habiendo ya mezclado los reactivos. A las 9:18 exactamente mi monitor parpadeó. Apareció una banda roja en la parte superior de mi panel de control de Atlas 9. Una banda que nadie había visto nunca. En letras blancas intensas decía, protocolo modo niebla activado. Todas las asignaciones algorítmicas suspendidas. Pendiente de revisión ejecutiva. Estaba hecho. A través de la red global de la firma. En granjas de servidores desde Londres hasta Tokio. El flujo de capital se detuvo. No fue un crash. Fue una parada repentina. Silenciosa y perfecta. ¿Miles de millones de euros en operaciones automatizadas? Provisiones de liquidez y posiciones de cobertura de riesgos quedaron congelados en el lugar, en un estado de animación suspendida. El corazón financiero de Capital Meridiano había sido puesto en coma inducido médicamente. El siguiente dominó cayó exactamente 4 minutos después. A las 9:22. Mi sistema de correo registró un mensaje masivo saliente desde la oficina del consejo. Era un despacho automatizado enviado por el propio protocolo. Yo estaba en copia oculta. El asunto era el que yo había escrito en el código meses atrás. Diseñado para impacto máximo e información mínima, urgente, posible incumplimiento ético ejecutivo, sesión obligatoria del Consejo a las 10:00. Casi podía sentir la vibración de los teléfonos por todo Madrid mientras algunas de las personas más poderosas de la ciudad veían ese mensaje y sentían un escalofrío de hielo en las venas. El sistema actuaba ahora por sí solo, siguiendo su programación con eficiencia implacable. A las 9:27 se activó un bloqueo de cumplimiento a nivel de toda la firma. Una subrutina automatizada del modo niebla. Vi la notificación aparecer. Cuenta de proveedor Liga de Ayuda de la Huerta. Fideicomiso asociado Fideicomiso Huerta Azul. Colocada en retención transaccional indefinida por el departamento jurídico. Diego Vega había leído su contrato. La burocracia se protegía a sí misma exactamente como yo sabía que lo haría. La máquina se volvía contra su amo. Y luego el acelerante externo. A las 9:33 mi feed de noticias se iluminó. El Diario Financiero de Madrid había publicado una noticia de última hora. El titular era explosivo: documentos filtrados sugieren posible malversación de fondos en Capital Meridiano. Allí, incrustada en el artículo para que todo el mundo lo viera, había una imagen cristalina de la primera página del acuerdo del Fideicomiso Huerta Azul. Y en la esquina superior derecha, tenue pero inconfundible, estaba el código de barras estilo QR. La marca de agua del archivo que Víctor había exportado desde su propio ordenador menos de una hora antes. Marcos Torres era incluso mejor en su trabajo de lo que yo había anticipado. La jaula ahora tenía barrotes de opinión pública. Mi teléfono de escritorio empezó a vibrar. Un zumbido frenético e insistente contra la madera pulida. Miré la pantalla. Mamá. Vibró una vez. Pasó a buzón.
Un segundo después empezó de nuevo. Y luego una tercera vez. Observé la pantalla. El rostro impasible. Con cada llamada sin respuesta. Una puerta de acero se cerraba en algún lugar profundo dentro de mí. No llamaba por preocupación por mí. Llamaba por miedo por ella misma. La marca estaba en riesgo. El mundo respetable que había construido empezaba a resquebrajarse. Dejé que la tercera llamada fuera al buzón y luego activé la función de no molestar. A las 9:48 realicé mi golpe preventivo final. Abrí una nueva dirección de correo a Alberto Serrano. El presidente del consejo. Era un industrial de viejo dinero. Un hombre que valoraba el procedimiento y la gobernanza corporativa por encima de todo. Adjunté un solo archivo, un PDF limpio y buscable del acuerdo interno de licencia de Atlas 9. Alberto. Para su referencia antes de la reunión de las 10. Me he tomado la libertad de resaltar la cláusula rectora relevante. Atentamente. Elena. En el documento adjunto. La sección completa 14 de estaba iluminada en amarillo brillante e imposible de ignorar. Era un mapa mostrándole la única salida. Recogí mi tableta y me levanté. Era la hora. El paseo hasta la sala de juntas del consejo en la planta 50 se sintió extrañamente calmado. Al salir del ascensor vi a los otros miembros del consejo ya reunidos en la antecámara. Agrupados en corrillos ansiosos y susurrantes. Sus rostros eran sombríos. Nadie miraba ya sus teléfonos. Se miraban entre sí. Y luego a mí cuando me acerqué. Les di un leve asentimiento neutral y pasé junto a ellos hacia las pesadas puertas de roble de la sala de juntas. A las 9:55 llegó Víctor. Entró por una puerta privada flanqueado por Diego Vega, que parecía a punto de vomitar físicamente. El rostro de Víctor era del color de la ceniza. Un gris intenso que su bronceado caro no podía ocultar. Pero sonreía. Era una horrible imitación de su habitual sonrisa confiada. Una máscara de control estirada al límite sobre un lienzo de pánico puro. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la sala y... Durante una fracción de segundo. La máscara se deslizó. Vi no solo ira, sino un destello de incredulidad. Todavía no entendía realmente cómo estaba sucediendo esto. Entré en la sala de juntas antes que él. La larga mesa pulida reflejaba la iluminación empotrada fría como un lago oscuro y quieto. Tomé mi asiento designado. El reservado para analistas senior. Luego, mientras los otros miembros del consejo entraban y ocupaban sus lugares, metí la mano en mi blazer. Saqué la única hoja doblada de papel. Mi renuncia al fideicomiso familiar. La coloqué sobre la mesa delante de mí. Justo al lado de mi tableta. No la abrí. Simplemente se quedó allí. Un pequeño cuadrado blanco de finalidad. Víctor ocupó su asiento a la cabecera de la mesa. Se enderezó la corbata. Un gesto puramente reflejo de un hombre intentando proyectar normalidad ante la aniquilación. A las 10 en punto. Alberto Serrano miró hacia la puerta. «Ciérrenla», dijo. Su voz un grave bajo. Un auxiliar junior cerró las pesadas puertas. Hubo un golpe sólido y definitivo, seguido del clic suave del cierre electrónico activándose. Junto a la puerta, una pequeña luz empotrada brillaba en rojo, iluminando las palabras grabadas en una placa de latón debajo: «Sesión ejecutiva en curso». El silencio en la sala sellada del consejo era absoluto. Un vacío amortiguador de sonido pesado. Durante 10 segundos completos. El único movimiento fue el lento avance del reloj digital en la pared. Los 12 individuos poderosos alrededor de la mesa se sentaron como estatuas. Sus miradas alternando entre Víctor a la cabecera.
Alberto Serrano al otro extremo y yo. Serrano rompió la quietud. Juntó las manos sobre la caoba pulida. Sus movimientos deliberados y calmados. No miró a Víctor. Sus ojos, fríos y grises, encontraron los míos. Señora Vargas. Comenzó. Su voz un barítono bajo que comandaba toda la atención de la sala. El sistema ha activado un protocolo denominado modo niebla. Como arquitecta de ese sistema, explicará su funcionamiento. Sostuve su mirada sin parpadear. Respetuosamente. Señor presidente. Dije. Mi voz perfectamente nivelada. La explicación no me corresponde a mí darla. Yo no activé el protocolo. Un murmullo recorrió la sala. El protocolo se activó automáticamente de acuerdo con los términos de la sección 14. Subsección D del acuerdo de licencia de Atlas 9. La cláusula que este consejo revisó, aprobó y ratificó hace 18 meses. Desplacé mi atención a la tableta delante de mí y con un solo toque encendí la pantalla principal de presentación de la sala. La primera diapositiva era un diagrama de flujo simple y elegante. A la izquierda, una caja etiquetada, Tesorería CM. Una flecha gruesa azul etiquetada, 240 millones de euros, salía de ella hacia una segunda caja, Fideicomiso Huerta Azul. Desde allí, otra flecha serpenteaba hasta una caja final a la derecha, Liga de Ayuda de la Huerta. Junto a esta última caja había superpuesto un escaneo de alta resolución de los documentos de constitución de la Liga, una firma. Un floreo de cursiva elegante y familiar, debajo. Las iniciales mecanografiadas CL. Como puede ver el consejo. Continué. Mi tono el de una profesora presentando un caso de estudio. Anoche se inició una transferencia de capital no estándar. Los fondos se canalizaron a través de un fideicomiso conducto hacia una entidad beneficiaria constituida hace 6 meses. La única firmante de esa entidad es Carolina Leal. Esto es un ultraje. Víctor golpeó la palma abierta sobre la mesa. El sonido fue un disparo en la sala silenciosa. Eso es una donación filantrópica. Mi esposa es una de las mecenas más generosas de esta ciudad. Estás retorciendo un acto caritativo en algo sórdido. Su rostro estaba enrojecido. Su voz medio gritó. Estaba perdiendo el control. Recurriendo al farol y la intimidación. Era exactamente lo que yo había predicho. No le respondí. Simplemente toqué mi tableta de nuevo. El diagrama de flujo desapareció. Reemplazado por una comparación lado a lado. A la izquierda, una captura de pantalla del artículo del Diario Financiero de Madrid. El documento filtrado claramente visible. A la derecha, una imagen de mi propio registro del sistema. A las 8:21 de esta mañana. Declaré. Un usuario inició sesión desde esta dirección IP específica y este ID MAC de dispositivo específico. Accedió a la sala Lirio de junio y exportó un solo archivo. Como pueden ver, la marca de agua digital incrustada en el documento filtrado publicado por la prensa coincide perfectamente con la marca de agua del archivo descargado por el presidente Leal. El aire salió de Víctor. Su boca se abrió. Pero no salió sonido. No solo había probado el delito, había probado su intento torpe y presa del pánico de adelantarse a él. Les había mostrado a todos que sabía que era culpable. Alberto Serrano dirigió su mirada hacia Diego Vega, el consejero jurídico, que parecía encogerse en su silla. Señor Vega, dijo Serrano. Su voz teñida de hielo. Esta secuencia de eventos tal como se presenta cumple los criterios de incumplimiento ético ejecutivo según la sección 14D. Vega tragó con dificultad, ajustándose las gafas. Basado en la evidencia preliminar.
La divulgación no autorizada de un documento interno sensible combinada con el claro conflicto de interés en la propia transacción sí. Señor presidente. Parece cumplir el umbral. Una nueva voz intervino. Era Leonor Vázquez, la directora independiente principal del Consejo. Una mujer aguda y sin tonterías que había dirigido una empresa logística del Fortune 500. Vamos al grano, dijo. Sus ojos fijos en mí. Modo niebla. Este interruptor de emergencia. ¿Qué significa para la liquidez de la firma ahora mismo? Era la pregunta que todos tenían en mente. La pregunta del dinero. Significa. Dije, dejando que las palabras cayeran con todo su peso. Que el grifo se ha cerrado al instante. Desde las 9:18 de esta mañana. Atlas 9 hectáreas cesado toda asignación algorítmica de capital. Todo trading automatizado. Todo reequilibrio de tesorería. Todas las funciones de cobertura de riesgos están congeladas. La firma opera solo en anulación manual. Estamos. A todos los efectos. Volando a ciegas. Una ola de miedo palpable recorrió la sala. ¿Entendían? En el mundo de las finanzas de alta frecuencia. Estar ciego aunque fuera un minuto. Y mucho menos horas. Podía significar pérdidas de miles de millones. ¿Y cómo volvemos a abrir el grifo? Preguntó Serrano. Su voz peligrosamente baja. Toqué mi tableta una última vez. Un nuevo documento llenó la pantalla. Era la portada del acuerdo de licencia de Atlas 9. Había resaltado la sección que definía al licenciador. Desde anoche. Anuncié a la sala silenciosa. Ya no soy la propietaria legal de la patente de Atlas 9. Transferí todos los derechos de propiedad intelectual en su totalidad a una nueva entidad. Les dejé leer el nombre en la pantalla. Fondo Guardián del Gorrión. El Fondo Guardián del Gorrión. Escupió Víctor. Su rostro una máscara de confusión y furia. ¿Qué demonios es eso? Es un fideicomiso benéfico. Expliqué con calma. Cuyo estatuto está inscrito en el registro mercantil y cuya estructura de gobernanza es bastante específica. Esta es la primera sorpresa. Avancé a la siguiente diapositiva, que mostraba un extracto del estatuto fundacional del fideicomiso. El Fondo Guardián del Gorrión es cofideicomisario por un administrador independiente y un representante del Fondo de Pensiones de Empleados de Capital Meridiano. Su único y legalmente vinculante propósito es usar cualquier beneficio y dividendo derivado del activo Atlas 9 para financiar las jubilaciones y planes de salud de los empleados no ejecutivos de CM. La conmoción en la sala fue eléctrica. Había tomado el activo más valioso de la firma y se lo había dado a las secretarias. Los empleados administrativos. El personal de TI. Los guardias de seguridad. Había convertido a los empleados en beneficiarios del motor que Víctor usaba para enriquecerse. Cualquier movimiento contra mí o contra el fondo sería ahora un ataque directo a las jubilaciones de su propia gente. Era jaque mate. Y ahora la segunda sorpresa. Dije. Mi voz bajando ligeramente. Atrayéndolos. El estatuto contiene una cláusula más crítica. La condición para restaurar Atlas 9 a plena funcionalidad. Apareció la diapositiva final. Contenía un solo párrafo. El protocolo conocido como modo niebla solo podrá desactivarse y el sistema volver a plena capacidad operativa una vez que el Consejo de Administración haya tomado acción formal para remover a cualquier individuo conectado con la transacción huerta de cualquier rol fiduciario o de toma de decisiones ejecutivo dentro de la empresa. Pendiente del resultado de una auditoría forense independiente completa. La sala quedó en silencio mortal. Era el silencio de un parqué bursátil en el momento después de la campana de cierre. El silencio de una cámara acorazada en medio de un apagón general de la ciudad.
El zumbido del aire acondicionado parecía ensordecedor. Miré alrededor de la mesa. De rostro atónito en rostro atónito. ¿Entendían? Estaban atrapados. Para salvar la empresa. Para volver a encender las luces y hacer que el dinero fluyera de nuevo. Tenían que cortar a Víctor. Las garras que yo había escrito. El arma que había forjado y escondido a plena vista. Estaba ahora presionada contra su garganta. Y ellos eran quienes tenían que apretar el gatillo. Justo cuando el peso completo del dilema se asentaba sobre la sala. Un golpe seco resonó desde las pesadas puertas de roble. Un auxiliar junior. Con aspecto alterado. Se acercó a Alberto Serrano y le susurró urgentemente al oído. La expresión de Serrano se endureció. Dio un asentimiento seco. Casi imperceptible. El cierre electrónico hizo clic y las puertas se abrieron. Mi madre. Carolina Leal. Estaba enmarcada en el umbral. Era la imagen misma de una elegancia afligida. Vestida con un traje Chanel color crema. Un dossier de documentos apretado en la mano como un escudo. A su lado estaba su abogado personal. Un hombre con rostro de puño cerrado. Recorrió la sala con la mirada. Sus ojos se encontraron brevemente con los míos con una mirada de fría decepción antes de posarse en el presidente. Alberto. Dijo. Su voz resonante con sinceridad practicada. Lamento esta intrusión. Pero acabo de enterarme de las acusaciones calumniosas que se están vertiendo contra la obra benéfica de mi familia. Estoy aquí para proporcionar el contexto completo. Entró en la sala como si fuera suya. Su abogado la seguía. Colocó su dossier sobre la mesa. La contribución de Víctor a la Liga de Ayuda de la Huerta formaba parte de una iniciativa filantrópica planificada. Declaró. Su voz proyectándose a cada rincón. Yo era simplemente la firmante en nombre de la fundación. Los fondos estaban destinados a distribuirse entre comunidades desfavorecidas aquí en Madrid. Esto es una interpretación grosera de un acto benevolente. Era buena. La actuación era impecable. Interpretaba el papel que había perfeccionado durante toda una vida, la matriarca noble injustamente difamada mientras intentaba hacer el bien en el mundo. Varios miembros del consejo se removieron incómodos. Algunos empezando a parecer inseguros. No dije una palabra. Simplemente alargué la mano y saqué un solo documento delgado de mi propia carpeta. Lo deslicé sobre la superficie pulida de la mesa. Se deslizó en silencio y se detuvo justo delante de Leonor Vázquez. Ese es el libro mayor oficial de subvenciones de la Liga de Ayuda de la Huerta. Dije. Mi voz cortando limpiamente la actuación de mi madre. Detalla el único beneficiario previsto de la capitalización inicial del fondo. Leonor lo cogió. Leyó la única línea y sus cejas se dispararon. Lo pasó al director de al lado. Una reacción en cadena silenciosa y mortal comenzó mientras el papel pasaba de mano en mano alrededor de la mesa. El único destinatario de los 240 millones de euros no eran los pobres de Madrid. Era una entidad llamada Círculo Social de Madrid. El Círculo Social de Madrid. Aclaré para la sala. Es un club privado solo por invitación. Sus actividades principales incluyen organizar cócteles y regatas de yates. La presidenta y fundadora del círculo. Hice una pausa. Mirando directamente a mi madre. Es Carolina Leal. Un jadeo surgió de algún punto de la mesa. El rostro de Víctor. Ya ceniciento. Pareció derrumbarse sobre sí mismo. Pero yo no había terminado. Esta era la tercera sorpresa. Toqué mi tableta y una nueva imagen llenó la pantalla principal. Era una foto de sociedad brillante de la gala del hospital del año anterior. Mi madre estaba en un podio.
Radiante con un vestido de lentejuelas, a su lado. Víctor en el micrófono. El brazo alrededor de ella. Una sonrisa benevolente en el rostro. Había superpuesto la foto con una cita de la cobertura de prensa del evento. El presidente Víctor Leal se compromete a igualar personalmente todas las donaciones del año siguiente. Luego inicié una animación simple. Apareció una línea de tiempo en la parte inferior de la pantalla. Un punto rojo etiquetado, Promesa Gala, apareció a la izquierda. En el extremo derecho. Otro punto rojo etiquetado, Directiva de transferencia a Tesorería 240 millones Huerta. La marca de fecha y hora era de las 10:47 de la noche anterior. Dejé que la imagen colgara allí en el silencio asfixiante, la promesa pública de filantropía yuxtapuesta con la transferencia secreta de madrugada al fondo privado de su esposa. La igualación no era una donación. Era el pretexto del delito mismo. La compostura de mi madre finalmente se rompió. La máscara de la filántropa serena se derritió, revelando a la mujer cruda y desesperada debajo. Su rostro estaba pálido. Sus ojos muy abiertos con una mezcla de furia y miedo. «Tú», susurró. Su voz temblando mientras me apuntaba con el dedo. «Estás destruyendo esta familia». La miré. Mi expresión calmada. Mi corazón un motor frío y constante. «No», dije. Mi voz suave pero con una finalidad innegable. «Estoy protegiendo a mis empleados». El reencuadre fue total. En esa única frase había sacado todo el conflicto del reino emocional desordenado del drama familiar y lo había colocado de nuevo en el mundo frío y duro de la gobernanza corporativa y el deber fiduciario. Yo no era la hija vengativa. Era la ejecutiva responsable. Leonor Vázquez aprovechó la apertura. Dirigió su mirada acerada de nuevo hacia Diego Vega. «Señor Vega», dijo. Su tono sin dejar espacio para equívocos. El Estatuto Ético de la Empresa. Artículo 7. Sección B. Este intento flagrante de sobornar a un oficial de la compañía y malversar fondos a través de un familiar constituye un conflicto de interés primario, activando así la cláusula relativa a la suspensión de derechos de voto. La parte B. Como se conocía internamente, era la opción nuclear. Estipulaba que en un caso verificado de conflicto primario que involucrara al presidente, los derechos de voto de todas las partes involucradas y sus apoderados quedarían suspendidos durante 90 días. Pendiente de investigación. En esa sala. Eso significaba que el voto de Víctor y los votos de los dos miembros del consejo que él había instalado personalmente quedaban ahora nulos y sin efecto. El poder pasaría enteramente a los 5 directores independientes. Vega asintió débilmente, sudando profusamente. Sí. Señora Vázquez. Así sería. Esta era mi señal. Este era el movimiento final. El que purificaría mis acciones y los dejaría sin otra opción. Lentamente. Deliberadamente. Alargué la mano hacia el papel blanco doblado que había colocado sobre la mesa una hora antes. Lo desdoblé. Hay un último asunto, dije. Mi voz atrayendo todas las miradas de la sala. Creo que esto resolverá cualquier duda persistente sobre mis propias motivaciones en este asunto. Alisé el papel. Era la declaración que había impreso en la madrugada. Mi renuncia. Esta es una declaración legalmente vinculante. Anuncié. Efectiva inmediatamente. Yo, Elena Vargas, renuncio para siempre a cualquier reclamación, beneficio o interés presente o futuro derivado del fideicomiso familiar Leal o de cualquier otro vehículo financiero, fondo o entidad establecida por o que lleve la firma de Carolina Leal. Empujé el documento al centro de la mesa. Esta era la cuarta y última sorpresa.
En ese momento había cometido un acto de autoinmolación financiera. La última defensa posible de Víctor para pintarme como una heredera descontenta. Para alegar que todo esto era un cínico intento de poder por la fortuna familiar. Acababa de vaporizarse. Me había cortado preventivamente de cualquier posible ganancia. Mis acciones ya no podían interpretarse como conflicto de interés porque acababa de quemar mis propios intereses. Mi motivo quedaba ahora más allá de toda reproche. No lo hacía por dinero ni por poder. Lo hacía por una razón que todos entendían y estaban legalmente obligados a respetar, por el bien de la empresa. Jaque mate. El juego había terminado. La moción la presentó Leonor Vázquez. Su voz cortando el silencio atónito. No hubo debate. Alberto Serrano convocó la votación inmediatamente. Todos los directores independientes a favor de invocar el artículo 7 sección B. Suspendiendo así los derechos de voto del presidente Leal y sus apoderados y relevándolo temporalmente de sus funciones pendiente de una auditoría forense completa. Digan sí. No hubo gran crescendo. Solo 5 sonidos tranquilos y distintos, sí 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 sí. La palabra pronunciada 5 veces fue una serie de clavos martillados en la tapa de un ataúd. Estaba hecho. El reloj de la pared marcaba las 10:37. Víctor se quedó perfectamente inmóvil. Las manos planas sobre la mesa como si estuvieran pegadas. No miraba al consejo, sino a algún punto lejano más allá de las paredes de la sala. Su rostro una máscara en blanco de devastación absoluta. Mi madre se había hundido en su silla. La mano cubriéndole la boca. Su abogado susurrándole inútilmente al oído. Ya no era una actriz. Era una espectadora en la demolición de su propia vida. Serrano miró a Diego Vega. Señor Vega. Tiene la directiva del consejo. Restaure el sistema. Vega. Que había estado sudando durante la última hora. Se movió ahora con un propósito nuevo. Casi febril. Abrió su portátil. Sus dedos volando sobre el teclado. Ya no era un hombre que temía a Víctor. Era un hombre que temía al mercado. Y el mercado estaba en pausa. En la pantalla principal apareció un portal de acceso seguro. Vega introdujo una cadena de credenciales seguida de una segunda cadena proporcionada por Serrano desde un token seguro. Apareció un prompt de comando de anulación. Tecleó, ejecutar protocolo de restauración condición excluir usuario V. Leal permisos revocados. Todos los accesos cortafuegos. Confirmar y. Pulsó y. La confirmación fue instantánea. A las 10:39. La banda roja intensa en la parte superior del panel de control de Atlas 9 pasó de rojo a ámbar. El texto cambió, modo niebla parcialmente levantado. Sistema restaurado bajo supervisión independiente. Cuenta del presidente bloqueada permanentemente. El motor de Capital Meridiano rugió de nuevo a la vida. Pero su antiguo conductor había sido expulsado del asiento y las puertas ahora estaban cerradas. El sistema. Actuando ahora bajo control del Consejo. Continuó siguiendo su lógica preprogramada. A las 10:41. Otro proceso automatizado que yo había incorporado a la arquitectura del interruptor ejecutó su función. Un correo electrónico encriptado de alta prioridad se envió desde los servidores de la firma a los departamentos de gestión de riesgos de todos y cada uno de nuestros bancos socios primarios y prestamistas institucionales. Era un mensaje simple de 3 palabras. Una pieza estándar de comunicación corporativa que no tenía nada de estándar en sus implicaciones, salvaguardas de cambio de control activadas. Era un cable trampa. Una notificación de que la mano en el timón de Capital Meridiano había cambiado y de que ciertas cláusulas protectoras en nuestros contratos entraban ahora en vigor. Durante 2 minutos el único sonido fue el leve zumbido del control climático de la sala. Víctor permaneció inmóvil.
Un hombre convertido en piedra. Luego una vibración. Era su teléfono boca abajo sobre la mesa pulida. La pantalla se iluminó, proyectando una luz pálida y fantasmal sobre la madera oscura. La vibración era insistente. Un zumbido bajo y enfadado. Nadie se movió para tocarlo. La pantalla permaneció encendida, mostrando la notificación push que acababa de llegar. Yo estaba sentada en el ángulo perfecto para leerla. Era del oficial senior de riesgos de su mayor banco acreedor, Facilidad de Crédito Renovable 7B441. De conformidad con la cláusula de cambio material adverso establecida en nuestro acuerdo vigente. La línea de crédito de 740 millones de euros de su firma queda suspendida inmediatamente pendiente de aclaración sobre el estado de su liderazgo ejecutivo. Era una píldora de veneno recíproca. Las mismas salvaguardas que Víctor había exigido que firmaran sus socios para protegerse de su inestabilidad acababan de ser usadas por ellos para protegerse de él. El primer ladrillo de su imperio acababa de ser arrancado y toda la pared estaba a punto de derrumbarse. Un golpe suave llegó a la puerta. Alberto Serrano. Sin apartar la mirada de Víctor, dijo simplemente, adelante. La puerta se abrió y dos hombres de seguridad corporativa entraron. Eran altos, impasibles, con trajes oscuros perfectamente cortados. No eran policías. Eran algo mucho más discreto y eficiente. Cerraron la puerta tras ellos. El clic suave de la cerradura hizo eco al que había iniciado la reunión. El sonido de sus zapatos de cuero pulido sobre la gruesa moqueta absorbente de sonido era inquietantemente fuerte. Un ritmo lento y deliberado. Como el segundero de un reloj marcando los últimos momentos del reinado de Víctor. Eso fue lo que finalmente lo rompió. La visión de ellos. Su cabeza giró y sus ojos, ardiendo con un odio tan puro que casi era hermoso, se clavaron en los míos. Tú. Siseó. Su voz un desgarro bajo y rasgado en el tejido del silencio de la sala. ¿Crees que has ganado? Sostuve su mirada. No sentí nada. Ni miedo. Ni triunfo. Solo la satisfacción tranquila de una ecuación compleja resolviéndose a su conclusión lógica e inevitable. Incliné ligeramente la cabeza. Creo que ganó la cláusula. Uno de los guardias de seguridad había llegado a su lado. El hombre no lo agarró. No lo retuvo. Simplemente colocó una mano ligera y respetuosa en la manga de la cara chaqueta de traje de Víctor. Un toque más suave que el que Víctor había usado en mi muñeca la noche anterior. Señor, dijo el guardia. Su voz calmada y neutral. Si tiene la amabilidad de acompañarnos un momento. Pensé que Víctor lucharía. Que explotaría en un acto final feudal de desafío. Pero no lo hizo. Toda la energía, toda la rabia pareció drenarse de él de golpe, dejando atrás una cáscara vacía y hueca. Miró la mano en su brazo. Luego de nuevo mi rostro. Se levantó lentamente. Su silla raspando suavemente contra el suelo. Los guardias lo flanquearon, guiándolo hacia la puerta. No miró a mi madre. No miró al consejo. Simplemente caminó. Un hombre ya borrado. La puerta se abrió y desapareció. La puerta se cerró con clic por última vez. Dejó un vacío profundo e inquietante en la sala. El aire sabía diferente. La dinámica de poder había sido reescrita fundamentalmente. Violentamente. Había un leve olor a ozono de las conexiones de servidor sobrecargadas y algo más. Algo que reconocí. Era el olor a papel caliente y tinta fresca de tóner. Venía de mi renuncia. El documento que todavía yacía en el centro de la mesa. Un testimonio blanco y crudo del precio de cortar el último cordón.
Con Víctor fuera. Una extraña calma hueca descendió sobre la sala. Los miembros restantes del consejo se sentaron en un estado de shock suspendido, mirándose unos a otros. La silla vacía a la cabecera de la mesa. A mí. El abogado de mi madre ya estaba guardando su maletín con una prisa callada y derrotada. Pero mi madre permaneció. Se levantó de su silla. El movimiento rígido. Y caminó hasta la puerta donde se volvió para mirarme por última vez. La máscara de la filántropa elegante había desaparecido, arrancada para revelar el núcleo crudo y aterrado. Sus ojos, que tantas veces me habían mirado con una distancia fría y evaluadora, ardían ahora con una rabia desesperada e impotente. Todas sus defensas cuidadosamente construidas, su marca, su posición social, el poder de su marido, habían sido desmanteladas en menos de una hora. Solo le quedaba la única línea que siempre había creído que era su arma definitiva. «Estás cortada», dijo. Su voz un susurro rasgado que de alguna manera sonó más fuerte que los gritos de Víctor. La miré. De pie en la puerta que llevaba de vuelta a un mundo al que ya no pertenecía. Sentí un vacío profundo y sorprendente. No de pérdida, sino de completitud. Ya no quedaba nada por luchar. Nada por demostrar. Calmadamente alargué la mano hacia la declaración de renuncia. La última pieza de evidencia de un juicio que ahora había terminado. Doblé la única hoja de papel siguiendo sus pliegues originales y la deslicé de nuevo en mi portafolios de cuero. Cerré la cremallera del portafolios. El sonido. Una puntuación suave y final. Encontré su mirada y mi voz fue apenas más que un suspiro. Yo ya te corté primero. Un carraspeo suave desde el extremo de la mesa devolvió el foco de la sala al asunto en cuestión. Alberto Serrano miró hacia abajo a la tableta delante de él. Su expresión sombría pero resuelta. Las condiciones de la cláusula del interruptor han sido satisfechas, anunció. Su voz el registro oficial de la nueva realidad. Atlas 9 está restaurado y permanecerá bajo la supervisión independiente del comité ad hoc de este consejo. Esta reunión queda levantada. Esa fue mi señal. Me levanté. Mi silla sin hacer ruido sobre la gruesa moqueta. Colgué mi portafolios al hombro. Mi muñeca izquierda dio un latido sordo y apagado. Alargué la mano derecha y alisé el puño de mi blazer sobre ella. Un gesto lento y deliberado. Ya no era para ocultar el moretón. Ya no quedaba nadie a quien ocultárselo. Era simplemente un movimiento de cierre. Como cerrar un libro después de leer la página final. La historia había terminado. Mientras caminaba hacia la puerta, pasé junto al gran logotipo iluminado de Capital Meridiano montado en la pared. Sus letras blancas limpias brillaban con una luz fría e imparcial. Durante años había visto la sombra de Víctor caer sobre él. Una oscuridad larga e imponente. Pero ahora era solo un logotipo. Era brillante. Prístino y, por primera vez, no había ninguna sombra sobre él en absoluto. Pasé junto a mi madre en la puerta. No la miré. No lo necesitaba. Podía sentir el calor de su mirada en el lado de mi rostro. Pero ya no tenía poder sobre mí. Ya caminaba por el pasillo tranquilo y vacío hacia los ascensores. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué. La pantalla mostraba un número que reconocí, Marcos Torres. El periodista del diario financiero. Su historia acababa de cambiar el mundo. Y ahora quería la cita interna. El seguimiento emocional. Un segundo después llegó otra llamada de un número desconocido y luego otra. La prensa estaba rodeando. Miré la pantalla un momento. Al mundo clamando por convertir mi estrategia calculada en un drama sensacionalista.
Pulsé el botón lateral del teléfono, poniéndolo en modo silencio. La pantalla se oscureció. Lo guardé de nuevo en el bolsillo. Ya no habría más explicaciones. Ya no hacía falta venganza. El sistema se había corregido a sí mismo. La ecuación estaba equilibrada. Llegué al banco de ascensores y pulsé el botón de bajar. La puerta se abrió con un susurro metálico suave. Entré. Las puertas se cerraron. El acero pulido reflejando una versión distorsionada y sin rostro de mí misma durante una fracción de segundo antes de cerrarse completamente. El reloj en la pantalla digital del ascensor marcaba las 10:48. El ascensor comenzó su descenso silencioso.